que están conectados. Les voy a hacer examen llegando al hospital, desde León, Guanajuato, en Latinoamérica. Hoy vamos a ver una muy sencilla en la cual tenemos el objetivo de aprender de forma práctica y con ejemplos y actitudes presentación de los trazos de electroamplitud integrada. Espero que les sea de utilidad y voy a aclarar algunas dudas de la charla anterior que tuvimos. Vamos a iniciar esto. Bueno, como saben, el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz se encuentra en Toluca, en el Estado de México, y el emblema de Toluca es el Nevado de Toluca, que es una maravilla natural, que les comparto esta foto. Y vamos a empezar. En 2004, un médico estudiado en la Universidad de Viena, Austria, se ocurrió conectar el cabelluda de un paciente y él los conectó a un poderoso galvanómetro, y cuando el paciente abría y cerraba los ojos, las ondas que se veían, que estaban reflejadas en el galvanómetro, cambiaban, y cuando el paciente tenía los ojos abiertos y cuando los ojos cerrados tenían cierta frecuencia, y eso le llamó los ritmos de base. Ese fue el primer esbozo que tuvimos de la electroencefalografía, y conocimos al Dr. Berger como de la electroencefalografía. Como en la tecnología ha dado a la par del tiempo y de la tecnología, y anteriormente un tipo de electroencefalografía era prácticamente un cuarto de máquinas, como una computadora. Ya tenemos una computadora en un... Entonces, esto hemos tenido la evolución de la electroencefalografía con la amplitud integrada. Ahorita les voy a dar un pequeño panorama. El electro integrada es un método para evaluar de forma continua la función cerebral, es decir, es un monitor cerebral. Monitores para la continua, el pulso, la presión craneana, y durante mucho tiempo la actividad eléctrica cerebral estuvo abandonada, o la cerebral era exclusivo el neurólogo y el neurofisiólogo. La amplitud integrada vino a romper este paradigma, a abrir las puertas para que también el neonatólogo pudiera hacer esta monitorización, esta evaluación continua de la función cerebral. El amplitud integrada para un electroencefalograma filtrado y comprimido que permite la evaluación de cambios de la actividad electrocortical mediante reconocimiento de patrones relativamente simples. El CFM, o sea, Function Monitor, fue creado en la década de los 60 por Prior y Maynard para monitorizar pacientes sedados que estaban en la unidad de cuidados intensivos y que fueron sometidos a cirugía cardíaca, y lo que era valorar si realmente estaban en un estado adecuado de sedación. El mercado para neonatos en la década de los 70s y 80s, y es bastante claro actualmente, es una sistema de monitorización que es prácticamente exclusivo del recién nacido. ¿Por qué? Porque tenemos habilidad de amplitud y aparte el cráneo y eso, variabilidad de amplitud
de forma muy sencilla. Cuando nosotros tenemos pacientes adultos o pacientes pediátricos que el cráneo es modificado, esa de amplitud se va a perder. Es importante aclarar que la edad máxima para que hay patrones publicados actualmente de 3 meses y medio. Es decir, yo puedo ver nacidos y la máxima de lactantes de 3 meses y medio. Creo que yo lo movió. Por favor. Es como gracias. Muy bien. Vamos a continuar con las fisiológicas de la actividad cerebral en el recién nacido. Tenemos dos procesos electroencefalográficos normales. Del recién pretérmino, que se llama patrón discontinuo o transcontinuo, y el nacido, el del nacido, que es patrón continuo. Es la nomenclatura que se le da en la Escuela Francesa de Electrofisiología y acá cuál es la importancia de tener este puente entre el neurólogo y el neonatólogo. La actividad cerebral es muy sencilla. En el paciente pretérmino, el patrón discontinuo va a tener dos características. Mientras tengamos, hay movilidad de amplitud, es decir, entre más pequeño es el niño, va a subir mucho y va a bajar mucho. Nos acercamos al término, tenemos esta acción que la amplitud se vuelve más estrecha y se mueve entre 5 y 10 microvolts alrededor de 36 semanas de gestación. Cosa es que se llama discontinuo porque la actividad eléctrica cortical se presenta de forma esporádica o es más infrecuente, y entonces nosotros podemos ver que el recién nacido tiene un brote de actividad eléctrica normal, luego pasa periodos silentes sin actividad de mucho tiempo y vuelve a tener otro brote de actividad cortical normal. Por continuo, porque la actividad eléctrica se presenta de forma discontinua. Otra vez de la plática, que cuando se vuelven a se agrega a la plática suele pasar esto. Y continúo con esto. Otra importante para conocer la edad gestacional, digamos la ontogenia cerebral, que pasando a la edad gestacional, entre el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, se vuelve simétrico. Es crónico. ¿Esto qué quiere decir? Simétrico, que yo veo del hemisferio izquierdo la misma figura que está en el hemisferio derecho, y crónico, que esa figura es al mismo tiempo del lado izquierdo y el lado derecho. Y se llama así porque la actividad eléctrica normal del recién nacido se vuelve más frecuente, es más continua. Vamos a explicar gráficamente. Primero, vamos a ver, entre menos edad gestacional tengo a la izquierda, hay más variabilidad de amplitud. En la banda mayor estoy alrededor de la amplitud de la actividad eléctrica se moverá entre 5 y 10 microvolts. El normal
término trazo discontinuo, patrón discontinuo, les explicaba en esta gráfica, en la edad gestacional de 28 semanas, vemos como hay un brote de actividad eléctrica, después un periodo, igual a otro brote de actividad eléctrica. Es un discontinuo, porque la actividad eléctrica se presenta de forma discontinua, se presenta menos frecuente. Cuando la actividad eléctrica es más continua, en estas semanas donde vemos que los periodos prácticamente inexistentes o son muy cortos, pues se llama continuo, porque la actividad es continua. Esa es continuo y porque sea continuo. Otro importante que debemos ver cuando vamos a interpretar eso y que nos va a ayudar a definir la edad gestacional es el margen inferior y el margen superior de la variabilidad de amplitud. Como ustedes ven en esta imagen, indicadores automáticos entre ellos, que es donde se supone estar la actividad eléctrica del niño de término. 5 y eso es algo muy importante para poder determinar, digámoslo así. Que nos sirve para la edad estacional es la presencia de ciclo sueño. ¿Cuál es el ciclo sueño vigilia establecido o maduro? Que es la imagen inferior, un paso serpenteante, es como si fuera. Y el ancho de banda es más amplio, que es ya amarilla, sin que el niño está dormido, en sueño quieto. Y cuando el ancho de banda es menor, es más estrecho, ya significa que el bebé está en vigilia o está en sueño activo. El sueño activo en el recién nacido equivale al sueño REM. De la con actividad eléctrica en simula estar despierto. Cuando este patrón serpenteante como una víbora, yo pone más de 36 semanas de gestación. Ahora vamos a analizar el patrón superior. En el superior no tengo ninguna variación sinusoidal, es decir, no tengo ciclo sueño-vigilia. Yo puedo decir que esto tiene menos de 33 semanas de gestación porque no hay ninguna variación. Y cuando empiezo a tener variaciones sinusoidales, que es el patrón de niño, pero no establecido esa forma penteante, es un maduro, el recién nacido estará en 33 y 35 semanas de gestación. Esto me permite determinar también estado de edad cerebral, que es muy integrado. Y ahorita vamos a ver esta nomenclatura de integrada o integrado por amplitud. Esa me gusta mucho aclarar. El electroamplitud integrada nace del paso del electro convencional que pasa a través de un amplificador, un filtro predeterminado que tiene el equipo de 2 a 15 Hz. Esto es muy importante. Les voy a explicar esta cuestión de la frecuencia, porque los equipos eléctricos que podemos tener en la usina, incluso los focos de luz convencional, normalmente oscilan entre 60 ciclos por segundo, alrededor de 60 ciclos por segundo, y el equipo tiene filtros predeterminados de 2 a 15 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que es resistente a la actividad eléctrica que rodea en una intensiva y nos va a dejar solo la actividad eléctrica a la frecuencia de recién nacido que se mueve alrededor de 3 a 5 ciclos por segundo, y esto nos va
a dar una fuerte resistencia a los artefactos. Hay impresión semilogarítmica, o sea, el trazo no va de uno en uno. Ahorita vamos a analizar la pantalla. Es semilogarítmico la pantalla. Hay un registrador de picos, detector de sobrecarga, detector de carga, y finalmente todo eso lo vamos a ver en la pantalla. Quiero aclararles el concepto. El término correcto para llamar al electroencefalograma es amplitud integrada y no por amplitud. La resolución es positiva. El electro de amplitud integrada lo que hace es, aparte del electroencefalograma convencional, a partir de las rayitas, va a mediar las variaciones de amplitud, las a comprimir, convertir en un patrón visual. Ustedes ven en la imagen de arriba cómo se simula esta variación de amplitud, se comprime y se produce un patrón visual sin tener grabados todos los picos de amplitud. Abajo, a la derecha, como hay esta variación de amplitud, la amplitud de repente cae, y del hecho en azul tenemos el patrón visual que se produce al resumir, al comprimir esta variación de amplitud y produce un patrón visual y fácil de interpretar. Ojo, ¿por qué no el encefalograma integrado por amplitud? Porque está en amplitud e integrado por frecuencia, como ya les mencioné. Y en este caso, el monitor va a permitir valorar las variaciones de amplitud, no valorar frecuencia. Es decir, el equipo automáticamente me comprime la amplitud, me la resume y me la transforma en un patrón visual. Se puede llamar el electroencefalograma de amplitud integrada, de amplitud resumida, de amplitud comprimida, de amplitud condensada. Eso es lo que quiero llegar. Se llama, lo que el equipo es hacer patrón visual a través de un resumen, de un condensado, de una de integrar la amplitud. Por eso les digo que es el electroencefalograma de amplitud integrada. Ese es que tengo que aclarar. En el equipo automáticamente lo que hace con la amplitud es regar y todas las ondas negativas las vuelve positivas, y lo que vamos a valorar son esas variaciones de amplitud únicamente. No vamos a tener nada negativo. Y ejemplo de por qué se llama amplitud integrada. En la imagen de arriba, la azul, tenemos tres horas de información de variabilidad de amplitud, y en la imagen de abajo, cada rayita que ven es un segundo, es decir, tenemos solo 18 segundos de información. Que cuando la amplitud se ensancha, el azul va hacia arriba. Cuando la amplitud se hace más estrecha, la línea va hacia abajo. Es básicamente lo que está pasando. Nos grafica esta variabilidad de amplitud de forma resumida, de forma comprimida, de forma condensada, es decir, de forma integrada. El término correcto es amplitud integrada. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del equipo? El equipo consta de una pantalla digital touchscreen, un cable y un trípode totalmente portátil. Tiene predeterminados que ya lo mencionábamos, de 2 a 15 Hz, 3 a 5 electrodos de copa de oro o hidrogel, que ya son, depende de lo que tengamos, y se colocan de acuerdo al Sistema Internacional 1020, modificado recién nacido, que eso es algo que maneja mucho el neurofisiólogo, el neurofisiólogo, o podemos colocarlo a través de algo muy sencillo que he llamado la regla de 3, que la vamos a ver en las
diapositivas posteriores. La pantalla es logarítmica. Hay un continuo de la impedancia, que es el grado de adherencia que tienen electrodos a la piel cabelluda. Es decir, entre el despegado está el electrodo, la impedancia es mayor. Mejor conectado está el electrodo, la impedancia disminuye. Es algo muy importante porque si yo tengo un electrodo despegado, lo que va a pasar, no me va a servir y ese electrodo va a empezar a actuar como antena y va a empezar a detectar toda la actividad que está circundante a mi equipo. La pantalla digital tiene en el área superior, siempre vamos a ver el de amplitud integrada, y en el área inferior podemos ver el electroconvencional, podemos ver la gráfica de impedancia. Montado en su tripié, tiene un pequeño cabezal en el que colocan los electrodos y ha estado usando desde prácticamente que iniciamos la coloquipo, es que se utiliza una pata conductora para los electrodos. Esta pata conductora es la que normalmente se utiliza en electrografía convencional para la colocación de los electrodos de copa de oro. También se puede utilizar para los electrodos de hidrogel. Nos ha permitido que no tenga que rasurar a los bebés para colocar los electrodos con impedancias muy bajas. Algo importante para todos es que la cabeza del recién nacido que vamos a monitorizar tiene que estar bien limpia. Y después bien limpia, debe estar bien seca. Si no tengo la cabeza limpia, no voy a tener una buena impedancia. Si no tengo una cabeza seca, no voy a tener buena impedancia. Es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Se pueden colocar los electrodos de copa de oro, que son los electrodos convencionales de electrofisiología, o los electrodos de hidrogel. Pasamos a la conductora. Con los electrodos se colocan a través de la 20, en el cual tenemos que hacer medidas craniométricas e ir sacando el 10 y el 20% de esas medidas para ir colocando los puntos, y eso hace muy bien su técnico neurofisiólogo o el neurofisiólogo de su hospital. Pero si quieren colocarlo de forma adecuada, sin estar con heridas, para algo que he llamado la regla de 3. En ella vamos a trazar dos líneas imaginarias. Una línea media, que es la línea amarilla, y una línea a través de las dos orejas, que es la línea púrpura. Donde cruzan estas dos líneas está el punto central, o X. Entonces después vamos a medir 3 centímetros para colocar los electrodos. Por eso se llama regla de 3. Electrofisiología siempre va a ir del lado izquierdo y el número va del lado derecho. Entonces, del punto central donde se cruzaron esas dos líneas, vamos a aplicar la regla de 3. 3 centímetros a la izquierda va a estar el electrodo C3. 3 centímetros a la derecha va a estar el electrodo C4. Después, 3 centímetros para atrás de C3 está el electrodo P3, y 3 centímetros para atrás de C4 estará el electrodo P4. Aplica tanto para recién nacido de término como pretérmino y nos da una colocación a electrodos con una visualización y un espacio interelectrodo que nos permite ver de forma adecuada la actividad eléctrica cerebral. ¿Por qué colocan las regiones centroparietales? Porque a través de los años y los estudios neurofisiológicos en el recién nacido se ha demostrado que es en estas regiones donde se concentra la mayoría de la actividad eléctrica del recién nacido, en las regiones centroparietales.
5 electrodos. Hay que colocar 2 izquierdos, 2 derechos y uno donde termina la imitación del cabello, que es el círculo rojo de enfrente, que es la tierra que me sirve para estabilizar la señal. Coloco de los electrodos P3 y P4 para un solo canal. Voy a poder distinguir lo que está pasando del lado izquierdo y del lado derecho. Yo solo coloco estos dos electrodos, el trazo que me da el equipo es un transversal. Es la actividad que se genera, la actividad eléctrica que se genera en el electrodo P3 y P4. Si yo los dos izquierdos y dos derechos, puedo ver de forma independiente el lado izquierdo y el lado derecho. Si yo veo que el lado izquierdo está convulsionando y el lado derecho no, lo que hay que hacer es hacer una neuroimagen para tratar de localizar la lesión o una lesión que me esté produciendo las convulsiones y que esté enfocando el lado izquierdo. Es algo muy importante que vamos viendo con ejemplos posteriormente. Esto les digo, el montaje transversal se obtiene del dipolo eléctrico de los electrodos P3 y P4. En el área vemos el trazo, el patrón de electroamplitud integrada. En el medio vemos la impedancia y en el patrón inferior, en el área inferior, vamos a ver el registro de el trazo de electro convencional o el electro en crudo. Cuando hago un montaje longitudinal, ¿sí?, de forma independiente el lado izquierdo y el lado derecho. Esto es muy importante. Si ustedes se fijan, voy a la diapositiva, tengo la misma forma de integrada que es del lado izquierdo y el lado derecho. ¿Cuál es la importancia de esto? Que yo estoy viendo que el lado izquierdo y del lado derecho se ve simétrico y sincrónico. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo el mismo ensanchamiento en la amplitud del lado izquierdo y del lado derecho. Y ese ensanchamiento ocurre al mismo tiempo, es decir, es simétrico porque yo veo la misma forma de los dos lados, y es sincrónico porque lo veo al mismo tiempo. Cuando yo veo sincronía y simetría, estoy hablando de un recién nacido de término. Veo abajo que pasa lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho en el electroencefalograma convencional. Siempre el área de arriba va a ser izquierda, el área de abajo derecha, tanto para el electro de amplitud integrada como para el electro convencional, siempre izquierdo, derecho, izquierdo y derecho. Es muy importante que al aplicar los electrodos se haga el aseo de los puntos donde se va a colocar con una pasta abrasiva. La va a hacer ese aseo con hisopos. Yo les recomiendo que este aseo lo hagan de forma radiada, es decir, localicen el punto donde van a colocar el electrodo y háganlo de en medio hacia afuera de forma radiada. Y es decir, que en la parte central del área que están limpiando quede libre de cabello y puedan colocar el electrodo adecuadamente. Aquí se ve colocado electrodo de hidrogel en este bebé de término. Lo que quiero que se fijen, estos electrodos en el bebé de término normalmente recomiendo que los pongan de forma vertical para que se aseguren que tenga un buen espacio ellos, y el bebé pretérmino los pueden colocar de forma horizontal porque hay menos espacio, la cabeza es más pequeña, pero en ambas edades gestales pueden utilizar la regla de 3. Lo importante que tiene el equipo y que todos tienen que estar pero esto es que mide de forma automática la impedancia, es decir, la adherencia de cada electrodo. Cuando yo tengo una adherencia en los electrodos menor de 10, mi señal,
de señal va a aparecer en verde. Si ustedes se fijan en la imagen inferior del lado derecho, se encuentra una cabeza, una pequeña cabeza dibujada, donde la nariz hacia el lado derecho, la oreja hacia arriba, la oreja izquierda hacia arriba y la oreja derecha hacia abajo. Y si se ven en esa cabecita, alrededor se encuentra el registro de las impedancias y todas son menor de 10, por lo tanto, mi señal está en verde. Cuando yo tengo una impedancia mayor de 10, pero menor de 20 kiloohms, señal va a aparecer en amarillo. Quiere decir que hay un electrodo que está más arriba de 10 kiloohms. Y en este caso, como podemos ver, es C4, que es el que está al lado derecho hacia el frente, es C4, que tiene una impedancia de 10.3. Cuando el electrodo que tiene una impedancia mayor de 20 kiloohms, es decir, que está despegado, va a aparecer marcado en rojo la arma de señal. Y en este caso pueden ver C4 el que está en rojo, y en el ejemplo clínico del bebé van a ver que el electrodo está en rojo porque está despegado, no está conectado. La PAC tiene una amplitud semilogarítmica, es decir, no va de 1 hasta el 100, va de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 25, 25 a 50, finalmente llega hasta 100. Si yo tengo actividad eléctrica mayor de 100, esta amplitud integrada puede aparecer cortada. Pero en el electro convencional, en la última área, que es el electro en crudo, que 30 milímetros por segundo, yo tengo sensibilidad que va desde menos 400 hasta más 400 microvolts. Por lo tanto, ahí sí puedo distinguir si la edad que estoy teniendo se ve cortada en el electro amplitud integrada porque está siendo mayor en el electro convencional. Ahí puedo determinar esta cuestión de la sensibilidad, llamamos, de qué parámetros quiero que esté, de 25 a menos 25, que es lo mínimo, y de menos 400 a 400 microvolts, que es lo máximo que tiene el equipo. En medio vamos a ver siempre el registro de impedancia de forma continua. Y acuérdense, si es de 0 a 10, la alarma va a estar en verde, de 10 a 20 en amarillo, más de 20 en rojo. ¿Qué es una pantalla completa de electro amplitud integrada? Toda la pantalla completa tiene una duración de 3 horas y hay tres azules. Esos azules significan que es un lapso de 1 hora. Y en esos marcadores azules hay unas líneas blancas. Estas líneas blancas significan 10 minutos de duración. Eso quiere decir que el electro de amplitud integrada corre a una velocidad de 6 centímetros por hora. Y el electro convencional corre a una velocidad de 15 a 30 milímetros por segundo. Okay. Me acaban de quitar al audio, puedo ir más perfectamente. Ahora a la parte más importante de la charla, que es cómo vamos a analizar los trazos de amplitud integrada. Hay clasificaciones básicamente. La clasificación eléctrica o la clasificación basada en los parámetros eléctricos, que es la clasificación de Al-Nakib, y la clasificación de Hedstrom-Westad. La clasificación de Al-Nakib fue hecha en 1999 y consiste en graduar en el trazo de sus características eléctricas. En lo personal es una clasificación que no me agrada tanto, porque cuando tú analizas
los casos de residuos pretérmino y encuentras que normalmente el patrón discontinuo, que va a menos de 5 microvolts y más de 10 microvolts, eso según Al-Nakib clasificar como un trazo moderadamente anormal, pero el patrón que tiene año de pretérmino, es el patrón mal de un prematuro. En 2006, la doctora Sharon West una clasificación que es una mezcla entre la nomenclatura clásica neurofisiológica y el para interpretar y usar por el natólogo, en la que vamos a dar actividad de fondo, la estimación de los brotes, la aplicación del ciclo sueño-vigilia y la presencia o ausencia de crisis epilépticas. Vamos a valorar esas 4 cosas. Hay que aprendan y que quiero que estén muy observadores, es que vamos a ver analogías y vamos a comparar los trazos tratando de encontrar similitudes con otras cosas, con otras cuestiones más fáciles de interpretar. Ustedes como neurólogos tienen que aprender a valorar patrones. Ahora alguien se está metiendo al sonido. Gracias, José Avendano también ahorita se me está metiendo al sonido. Es muy importante, ahorita es la parte más importante, que quiero que me interrumpan porque lo quiero que ustedes aprendan a valorar los patrones visuales de electroamplitud integrada. Vamos a empezar con el patrón continuo, que es el patrón normal del recién nacido de término. Los patrones normales. ¿Qué es el patrón continuo? Por definición, va a ver que es un patrón que va a 5 microvolts y arriba 10 microvolts. Y obviamente ustedes van a ver este patrón que es como un patrón serpenteante. Es un patrón que tiene forma de serpiente o víbora. Y lo que pasa en este patrón es que cuando ensancha, el nacido está dormido, cuando se hace más estrecho, despierto o está en sueño activo. Y entonces yo siempre les digo que cuando ustedes ven una serpiente o una víbora, entonces van a decir que es un patrón continuo. Eso significa la serpiente en el trazo. Otros dicen que puede ser como una cuenta de rosario, ¿sí? Cuando está ancho, delgado, como un rosario. Quiero que fijen cómo se ve de denso este trazo y se ve negro. Que el otro, que es el patrón normal del recién nacido pretérmino, que es el patrón discontinuo. Se define eléctricamente como un patrón que menos de 5 microvolts y más de 10 microvolts. Y si fijan, es un que está muy ensanchado por la variabilidad de amplitud. Yo siempre les digo a mis clientes que se ve como una faja. Con el cinturón grueso como una faja, a llamar patrón discontinuo, y es el normal, el patrón recién nacido pretérmino. Les voy a enseñar otra mnemotecnia que me enseñaron mis residentes, o sea, me los enseñaron ellos, y ellos dicen, cuando está el patrón muy discontinuo, disparejo, ¿sí? No está uniforme, cuando está muy no, es lo contrario, es continuo. Cuando yo veo un patrón muy parejo, no, es
continuo, muy monótono, es discontinuo, es decir, lo ven al revés. Ahora, yo ya les expliqué por qué se llama continuo y discontinuo. Es por la actividad eléctrica, no porque se vea continuo y discontinuo en el patrón visual. Aclarar entonces, cuando veo muy discontinuo, que está parejo, cuando veo muy monótono, muy continuo, es discontinuo. Esos dos patrones normales en el detérmino y en el pretérmino. Ahora vamos a empezar a analizar los patrones normales. Estos patrones son normales tanto en cualquier edad gestacional, término o pretérmino. Vamos a empezar con el patrón de brote-supresión. El patrón de brote-supresión es un discontinuo con amplitud mínima sin variación de 0 a 2 microvolts y brotes que van iguales de 25 microvolts. Cuando vemos más de 100 brotes en una hora, se llama brote-supresión más, que es el patrón que estamos viendo en esta imagen. Algo muy importante para distinguir este patrón es que tienen una línea basal. Si se ve una línea basal que se mueve entre 0 y 2, se ven los brotes de actividad cuando son más de 100 por hora. ¿Sí? Y cuando esta línea basal, pero los brotes son escasos, menos de 100 por hora, se llama brote supresión menos. Yo comparo con un peine. Se ve la línea basal del peine más negra y cuando ese peine tiene muchos dientes, brote supresión más. Y cuando el peine tiene pocos dientes, se llama brote supresión menos. Vamos de patrón anormal. Entre más va pasando el patrón anormal significa que el niño es más afectado. Después del patrón de brote supresión, el siguiente patrón anormal es el patrón de bajo voltaje. Se mueve menos de 5 microvolts, está bajo 5 microvolts y siempre es como solo vieron la línea basal del brote de supresión. Solo ven la línea de abajo y no tiene ningún brote. Ese es un patrón de bajo voltaje. Para mí es como ver un cinturón de mujer muy delgadito de 5 microvolts. Es de bajo voltaje. Y finalmente, el patrón plano, no hay actividad eléctrica. Es difícil en el electroamplitud integrada veamos patrones planos, porque normalmente cuando debe haber actividad eléctrica cerebral, el electro empieza a detectar la actividad cardíaca. Entonces, si se fijan ustedes aquí, pues me van a decir, no, pues es que aquí se ve una sal que está más o menos en 1 o 2 microvolts. Es un voltaje, sí, pero en la parte de abajo, vemos las ondas que se ven, son la actividad cardíaca o la frecuencia cardíaca que estaba teniendo el niño. Va ahora a ver que el ciclo sueño-vigilia. El ciclo sueño-vigilia sinusoidales principalmente en la amplitud mínima. Bueno, entonces, conclusión, tenemos 5 patrones de fondo, 2 normales, 3 patrón continuo, normal del niño de término, patrón discontinuo, normal del niño pretérmino, brote supresión, anormal, bajo voltaje, anormal y plano, anormal. El ciclo sueño-vigilia son variaciones sinusoidales que nos da la imagen como de serpiente que les mencionaba y significa cuando es más amplio el ancho de banda que el patrón es un patrón de fondo discontinuo del sueño tranquilo y el ancho de banda más estrecho significa que está despierto o que está en sueño activo. El sueño vigilia es muy fácil. Cuando no veo ciclo sueño vigilia, es decir, no hay variaciones cíclicas del patrón de fondo, como en este caso que veo un patrón discontinuo clásico, que es sinusoidales, yo puedo decir que tengo una edad gestacional menor de 33 semanas. Ver estas variaciones sinusoidales, y si se fijan, estas variaciones sinusoidales se mezclan brotes presión, porque cuando el niño se duerme, cae la amplitud mínima y la línea basal, parecen brotes de supresión,
se llama ciclo sueño vigilia inminente o inmaduro, donde puedo decir que el niño tiene entre 33 y 35 semanas de gestación, y cuando empiezo a ver las variaciones sinusoidales claramente definidas, ¿sí? Patrón serpenteante, pero vigilia maduro, un ciclo sueño vigilia maduro, y esto significa que tengo una edad gestacional arriba de 36 semanas de gestación. Vamos a la cuestión de las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas neonatales tienen un paradigma. Son repetitivas y de alto voltaje, pero para ser detectadas por el electro deben durar más de 30 segundos. Y hay crisis como las mioclonías que duran 100 milisegundos, pero estas se repiten clínicamente de forma muy frecuente, entonces es fácil poder identificarlas. Las crisis epilépticas, un aumento brusco de la amplitud mínima y de la amplitud máxima, seguido por un corto periodo electrodecremental. ¿Cómo se vería en el electro de amplitud integrada? En la amplitud integrada, este aumento brusco de la amplitud mínima y la amplitud máxima hace que se vea como una montaña epiléptica. Cuando las niñas tienen que afirmar que su recién nacido está convulsionando, son las montañas epilépticas. En este caso, se ve claramente como del lado izquierdo hay una montaña epiléptica. Y si yo pongo sobre la montaña epiléptica del lado izquierdo, voy a ver que es un grafo elemento que se repite de forma continua, es de alto voltaje, es monótono, y eso es convulsiones hasta el contrario. Y aparte, el equipo tiene un software que me permite poner un marcador cuando tengo una actividad epiléptica que grafo elementos, que tiene morfología y la misma amplitud, permite crisis epilépticas cuando tengo estos marcadores anaranjados. ¿Cómo funciona este software? Se llama Recognize. Cuando yo 5 ondas o más que tienen la misma morfología y la misma amplitud, el equipo me va a poner un marcador anaranjado. Cuando 20 segundos de forma continua o 26 segundos de forma discontinua, el equipo me pone este marcador y puedo reconocer fácilmente que ese paciente está teniendo convulsiones sin ser neurólogo, sin ser neurofisiólogo, y puedo iniciar mi tratamiento. ¿Cómo se identifican las crisis epilépticas? Cuando yo solo veo una montaña en todo el trazo, es una crisis única. Cuando más de una montaña en trazo, pero esa montaña dura menos de 30 minutos, se llaman crisis repetitivas. Tenemos dos montañas y si se fijan, esas dos montañas están del lado izquierdo. Es que yo puedo sospechar que del lado izquierdo estoy teniendo una lesión que me puede estar ocasionando estas convulsiones. Aquí cómo se ven estas convulsiones marcadas con Recognize. Esos marcadores anaranjados que me indican que el paciente está convulsionando. Estas activas donde veo que son muchas montañas que duran menos de 30 minutos. Cuando una montaña como la que ven del lado izquierdo, que dura 10, 20, 30, 40, 50 minutos, cuando esa epiléptica dura más de 30 minutos, se llama estado epiléptico. Estamos trabajando ahorita en la publicación, es cuando veo unas montañas invertidas, también tengo que sospechar que estos patrones sean convulsivos. Y aquí lo tengo marcado con el Recognize. Es muy importante, cuando ustedes vean estos electrodecrementos positales, esto significa que el bebé convulsionó, y desde que convulsionó la neurona, digamos, se fatigó, y entonces la amplitud disminuyó, que es lo que vamos a la siguiente diapositiva en el electro en crudo.
En la diapositiva anterior vemos cómo el electro tiene esas grafoelementos epilépticos, y finalmente en la diapositiva siguiente vamos a ver cómo desaparecen los grafoelementos, disminuye la amplitud. Esto también significa convulsiones y lo tienen que tratar, es algo importante. Esto no viene en los libros de electroencefalografía de amplitud integrada. Ahora, ¿cómo el electro en las crisis epilépticas? Tiene una sensibilidad del 27 al 56% para detectar crisis epilépticas. Me van a decir, no, pues es muy poquito. El electro convencional tiene el 49 al 75% y es cuando el bebé se desvela. Si no se desvela, tenemos el 50%. El electro de amplitud integrada, si tú ves una montaña visual en electro de amplitud integrada y aparte el trazo de electro convencional y ves los grafoelementos, tiene sensibilidad del 76%. Esto depende de la experiencia del examinador, de la duración de la crisis, la amplitud de pico y el de reconocimiento automático, que en este caso se llama Recognize. Les digo, si ustedes observan crisis epilépticas en el electro de amplitud integrada, no lo duden, tienen que tratarlo. Tiene 4 electrodos, 2 izquierdos, 2 derechos, y están detectando crisis, trátenlo. Si no van crisis, en el electro de amplitud integrada no canten victoria. Tienen 4 electrodos. Si nosotros hacemos un montaje completo, el estándar de oro sigue siendo la poligrafía o el videoelectro. Duraciones y situaciones especiales. La duración mínima del trazo es de 90 minutos para establecer un patrón, y la hipotermia puede ser de 20 a 30 minutos. Hay que usar montaje transverso y longitudinal. Pueden tener artefactos de impedancia por manipulación y por bafo. Cuando interpretar, cuando usen sedantes y opioides o fármacos antiepilépticos, hay que considerar que estos fármacos pueden modificar la actividad de fondo. Y un continuo te lo vuelve discontinuo, o un discontinuo brote supresión, y un brote supresión puede ser bajo voltaje o plano después de administrar una benzodiazepina, fenobarbital intravenoso o otro fármaco que me produzca el electrodecremento. La intervención del electro se puede volver incierta en las primeras 2 horas después del uso de sedantes. Ellos me preguntaban cuál es el patrón normal de un recién nacido con sedación. Yo pido que lo vean de forma escalonada. Esto es como una escalera. Si yo tengo un paciente que antes de darlo estaba en patrón continuo, tiene que bajar al siguiente peldaño a patrón discontinuo. Si estaba en patrón brote supresión y yo le pongo sedación, puede dar al siguiente peldaño y puede ser bajo voltaje. Pero yo tengo un paciente que antes de sedarlo estaba en patrón continuo y el paciente brincó de patrón continuo a patrón de brote supresión y se brincó el peldaño de patrón discontinuo. Ojo, algo está pasando con ese cerebro. Esto es muy importante que tienen que considerar, que es como si lo vieran de forma escalonada. Si el paciente se brinca los peldaños de forma acelerada, de continuo pasó a bajo voltaje, anda mal en ese cerebro. Vamos, finalmente, la pérdida de los artefactos. Artefactos es algo que parece, pero que no es. Es muy importante que siempre se fijen en la impedancia. En este caso, ustedes pueden ver que del lado derecho hay muchos picos y también la impedancia abajo hay muchos picos. Del lado izquierdo, de hecho, ya no se ve ningún trazo de electro y esto en la impedancia se ve que se perdió totalmente, se despegó el electrodo y por el lado izquierdo no vemos absolutamente ningún trazo porque está totalmente despegado el electrodo. Cuando yo tengo picos de impedancia, puedo tener, normalmente tengo picos de amplitud. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque se pueden confundir con crisis epilépticas. Tenemos dos cosas, tenemos crisis epilépticas y esas crisis epilépticas cuando yo estoy viendo el trazo se ve actividad muy continua, una actividad muy frecuente. Una actividad muy frecuente es la actividad muscular. Normalmente cuando vemos estos picos muy frecuentes tenemos que sospechar que el bebé está teniendo un electrodo sobre músculo o el músculo o está frunciendo el ceño
o el niño está succionando, o está teniendo un movimiento de algún músculo y por eso se ve esa actividad eléctrica tan frecuente. Cuando colocamos la tierra, por ejemplo, este trazo de este niño que están bien colocados los electrodos, superior, la imagen superior derecha, pero no le pusieron la tierra, del lado izquierdo vemos cómo se ve un patrón como muy delgadito, y de hecho finalmente cuando después le ponemos la tierra, vemos cómo se empieza a hacer un patrón discontinuo más normal. Esto es porque cuando ponemos la tierra, ese canal puede servir como antena, y entonces empieza a detectar la actividad eléctrica circundante y por eso nos podemos confundir. Siempre los grafoelementos, hay que ver las montañas. Cuando yo veo una montaña me tengo que poner sobre la montaña y ver el grafoelemento que tiene, ¿sí? Y yo veo estos gorros, que yo les digo que parecen gorros del lado derecho, hay que el paciente no se estaba moviendo. En este caso tenemos crisis epilépticas, las manías epilépticas bien definidas, y del otro lado tenemos un artefacto por movimiento. Gorros que no parecen montañas, sino más bien parecen gorros. Yo encuentro una forma de gorro. Yo no veo la actividad epiléptica que se ve normalmente. Es muy importante que cuando ustedes vean definir si es montañas, fue actividad convulsiva. Ustedes del lado izquierdo, en el electro convencional, que se ven muchos picos, y estos picos son provocados por el estaba vibrando, yo le pegué con el dedo y eso simula crisis epilépticas, pero esto no provocó ningún cambio, ninguna montaña. Es decir, para que ustedes vean una crisis epiléptica tienen que ver la montaña y tienen que ver parte en el electro convencional, los grafoelementos. Es importante un patrón plano, este es un patrón plano y en el que solo se ve la actividad eléctrica del electrocardiograma. Y es lo que les comentaba, cuando se pierde la actividad eléctrica, empieza a ver la actividad de acá. Ahora, ¿cómo interpretar un patrón de electroamplitud integrada? Para interpretar un patrón tienen que elegir tres cosas. De fondo, si es continuo, discontinuo, brote, supresión, bajo voltaje o plano. Si no tiene ciclo sueño-vigilia y no tiene crisis convulsivas. Ejemplo, si yo termino, tengo que decir es un patrón continuo, con ciclo sueño-vigilia presente o maduro, crisis convulsivas. Así es como se clasifica, como se interpretan los electros de amplitud integrada. Creo que terminé justo a tiempo, antes de que termine la hora. ¿Ya tiempo de algunas preguntas o algo? Paola, muchas gracias por la charla. ¿Vale? Muchas gracias a usted, doctor, por la presentación tan completa y detallada. Ajá. Sí tenemos algunas preguntas. En nuestro hospital queremos el monitor, el departamento de neurología no lo que sea. ¿Usted qué neurólogo que nos recomienda? ¿Departamento de neurología? Sí, cuentan que es un monitor muy sencillo y que probablemente un monitor de más canales sería óptimo para los bebés. Okay. El problema aquí es vas a necesitar un monitor de más, si vas a ocupar un monitor de más canales, pues y lo vas a tener las 24 horas al día, le pidan al neurólogo que esté las 24 horas al día a ver si es posible, porque el monitor de más canales no lo va a poder interpretar nadie más que el neurólogo, el neurofisiólogo. Mi experiencia como neurólogo es que nadie añora lo que no conoce. Entonces, lo que tiene que hacer es familiarizarse con el equipo. Acuérdense que el electro de amplitud integrada es un equipo hecho por neurólogos y para neonatólogos y para neonatólogos. Permite hacer y tomar decisiones del paciente de forma crítica sin que el neurólogo esté presente. Doctor, otra pregunta.
el monitor es percibido como un lujo en nuestro hospital. ¿Cómo luchamos con esta percepción? Uf, yo creo que eso pasa en toda Latinoamérica. Por mi experiencia puedo decir lo mismo. Creo que, o sea, si tú no puedes demostrar, en esta charla yo no hablé de las aplicaciones, pero en realidad las aplicaciones del de amplitud integrada son cualquier paciente con patología neurológica se le puede aplicar. Se puede aplicar al paciente con encefalopatía hipoglucémica, con hiperbilirubinemia, al paciente con neuroinfección, al paciente con infarto cerebral, al paciente prematuro, con hemorragia intracranial, etcétera, etcétera. Si ustedes consideran que el 50% de las crisis epilépticas del recién nacido solo se detectan con electro y en prematuro el 80%, la pregunta es: ¿a cuántos niños han dejado ir convulsionando? Y estos niños han dejado ir con secuelas y sin tratamiento antiepiléptico. O sea, hay que considerar muchas cosas. No es un lujo, la verdad es que es una necesidad. Y en un ideal, una de la UCI debería tener un electro integrado, pero sabemos que eso no es posible. Pero nosotros en el hospital tenemos 2 equipos y esos 2 equipos básicamente están en las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que pues aquí es más que nada, o sea, digo, la situación es complicada en Latinoamérica, pero es tratar de convencer de las aplicaciones de este equipo a sus autoridades. O sea, eso es con evidencia, no lo digo yo, ahí están los artículos publicados por todo el mundo. Es lujo. Una última pregunta. En medio, ¿cuánto tiempo usa el monitor por bebé? Sospechas, crisis epilépticas subclínicas, la monitorización mínima es de 24 horas. Otra cosa, para el que me preguntó del neurólogo pediatra, diga a sus neurólogos pediatras si les van a prestar el electro convencional 24 horas para monitorizar a un niño. Pregúntenles eso, a ver si es posible. Es difícil que en un hospital te suelten el electro convencional. No, alguna otra pregunta por ahí, vi una de fentanil, en hipotermia que estaban diciendo por ahí. ¿Puedes contestar eso? No tenía que leerla. Cuéntame. Doctor. ¿Dónde está mi chat? La terapéutica se utiliza en relación con fentanil y dentro del manejo convulsivo múltiples drogas. ¿Cómo podemos ir valorando el RN con el trazado de electro si sabemos que puede alterar el trazado? ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta? Desde Chile, gracias. Lo que les dije, ¿qué tomar en cuenta? Pues es fácil. Si el paciente antes de entrar a hipotermia estaba en patrón continuo, cuando yo meta sedación y a hipotermia debe pasar a patrón discontinuo. Si ese paciente pasó de patrón continuo a patrón de bajo voltaje, algo está mal, algo está pasando en ese cerebro. Por lo tanto, tenemos que no debe de brincar esos escalones. Es muy importante. Por supuesto, si el paciente patrón continuo a patrón de bajo voltaje y aparte convulsiona, algo está muy mal con ese cerebro. Por eso les puse la escalera, porque cuando tú estás en hipotermia y el niño en patrón discontinuo, cuando lo metes hipotermia, tú vas a esperar que el patrón cambie a bajo voltaje. Acuérdense, va de forma escalonada. Continuo, discontinuo, brote su presión, bajo voltaje. Si estaba en discontinuo, espera que baje su presión. No esperarías que pasara a bajo voltaje. Si está pasando, hay un daño. Y aparte, si hay convulsiones, hay un daño. Por eso lo tienes que valorar de forma escalonada. Esa es la mejor opción. Me pregunto, ¿debe de haber un neuropediatra presente para interpretación? No hacer con cualquier médico. Por supuesto que no es necesario para que un neuropediatra esté presente para interpretar una electroamplitud integrada. Lo debe interpretar un neonatólogo. Saber, muchas gracias. Mandarán la presentación. Actividad eléctrica en el prematuro, ¿qué utilidad tiene el AEG para detección de patología?
En el prematuro es demostrado que si lo conectas por 72 horas te puede dar hasta un pronóstico, no tanto, o sea, ni más patología te puede dar pronóstico. En el prematuro el 80% de las crisis son subclínicas, a pesar del daño estructural que tenga. Es decir, tú puedes tener una hemorragia grado 3 o grado 4 y eso no puede tener, no tenga ninguna manifestación clínica y pones el electro y le vas a encontrar convulsiones. Nosotros monitorizamos de forma sistemática a los niños con hemorragia grado 3 y grado 4 por esta cuestión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Quiero agradecerles a todos su tiempo por venir a este seminario. Por último, quiero comentar con ustedes que si desean tener un taller en su país, se puede poner en contacto conmigo a través del correo electrónico con el cual recibieron la invitación para que podamos organizar este tipo de eventos educativos en su país. Muchas gracias, doctor, y con eso terminamos el seminario de hoy. Muchas bye. Hasta luego.